Glorificado, Hosanna, Hosanna en las alturas. Pero días después, muchos de aquellos que glorificaban al Señor decían: crucifíquenle, crucifíquenle. Muchos de los que glorificaban al Señor luego estaban pidiendo que lo crucificaran. Y es así el corazón del ser humano. Es así el corazón de la persona. Tiende a cambiar con tanta frecuencia siempre que sus deseos no son cumplidos. Ellos esperaban un Mesías que los iba a librar del yugo de los romanos. Y cuando se dieron cuenta que Jesús no estaba buscando eso, sino estaba buscando algo mejor, librarlos del pecado. Como lo ha hecho Cristo en nuestras vidas, librarnos del pecado, curar las heridas, acercarnos a Dios. Algo mucho mejor. John Newton, conocido por escribir uno de los signos más famosos, diría, de la historia del cristianismo, Sublime Gracia, dijo lo siguiente sobre su salvación. Dijo: es cierto que no soy lo que debería ser, pero bendito sea Dios, yo no soy lo que era. Dios me ha sacado misericordiosamente del profundo lodo cenagoso y ha puesto mis pies sobre la roca, Cristo Jesús. Él ha salvado mi alma y ahora es el deseo de mi corazón ensalzar y honrar su gracia incomparable, gratuita, soberana y distintiva, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Es la gran alegría de mi corazón atribuir mi salvación enteramente a la gracia de Dios. Ningún esfuerzo de nosotros puede salvarnos, solamente la gracia de Dios. Pablo lo dice en Efesios: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo. Pero Dios, quien es rico en misericordia, por su abundante amor, solo por gracia, solo por su favor inmerecido nos salvó. Y hoy que muchos conmemoran, nosotros también, aquel domingo, aquel día que Jesús entró en el asno, en el burrito, y fue glorificado, iniciando la semana de la pasión, lo que conocemos como la Semana Santa, donde Jesús muere, es crucificado, pero resucita al tercer día. Nos preguntamos, y muchos hacen esa pregunta: ¿de qué me salvó Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué significó el sacrificio de Cristo por mí? ¿Cuál era mi condición? Muchos dicen: yo era buena persona, yo no decía mentira, yo no robaba, yo estaba siempre tranquilo en mi casa. Otros decían, o pueden decir: yo robaba, yo decía mentira, el Señor me cambió. Pero algo que debemos de saber: la gracia de Dios, la muerte de Jesús en la cruz, no fue que porque tú no decías, según tú eras una buena persona, la sangre de Cristo fue menos para ti que para aquel que era un gran pecador. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por más buena gente que pensamos que éramos, estábamos alejados de Dios, vivíamos para nuestros deseos, seguíamos la corriente del mundo y no queríamos saber de Dios. Aunque con palabras lo expresábamos, nuestras obras decían todo lo contrario. Pablo le está hablando a los efesios que ellos habían sido salvados por la gracia de Dios. Habían pasado de muerte a vida, como muchos de los que estamos aquí lo hemos hecho. Hemos pasado de muerte a vida solamente por el sacrificio del Cordero inmolado de Dios, Cristo Jesús. Y es lo que vamos a ver hoy. Hemos pasado de muerte a vida, somos salvos por la gracia de Dios, por aquel regalo inmerecido. Quiero que vayan conmigo Efesios 2, ya el hermano Gary leyó del capítulo 2, Efesios, versículos del 1 al 10. Vamos a estar viendo dos grandes verdades: nuestra condición sin Cristo y nuestra condición con Cristo.
sin Cristo y con Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Leemos Efesios 2, del versículo 1 en adelante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esta carta a los Efesios fue una de las cartas de Pablo escrita desde la prisión, junto a la carta de Colosenses, Filipenses y Filemón. Y Pablo habla de diferentes temas a través de esta carta. Habla de las bendiciones que tenemos en Cristo. Podemos ver el capítulo 1, aquellas bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo. También menciona la unidad que tiene el creyente con Cristo y con todos aquellos que están en Cristo. En diferentes ocasiones o momentos a través de toda la carta podemos ver que menciona en o a través de Cristo, hablando de la unión que tiene el creyente con Cristo. Asimismo, podemos ver a través de estos 6 capítulos una división. Los 3 primeros capítulos nos hablan de la parte doctrinal. Pablo enseña la doctrina y luego en los últimos 3 capítulos vemos cómo se pone en práctica esa doctrina. Alguien dijo sobre la carta a los Efesios que si Romano es el rey de los escritos de Pablo, Efesios es la reina de sus escritos. Es una carta rica en teología y en asuntos prácticos. También vemos aquí que en el universo hay 2 reinos en oposición. El diablo es el príncipe de la potestad del aire, quien gobierna un reino de pecado y muerte, y el reino de Dios, que es diametralmente opuesto al reino del diablo. Y en los versículos que leímos podemos ver, como le dije anteriormente, nuestra condición con Cristo de manera individual. Cada uno de nosotros antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero también vemos más adelante esa reconciliación por medio de Cristo también aplicada a la iglesia universal, todos los creyentes de todos los tiempos. Está hablando de manera individual, pero también de manera colectiva, aquellas bendiciones y lo que ha hecho Cristo en nosotros, formando un solo pueblo a través de su sacrificio. Antes estábamos alejados de Dios, vivíamos apartados, sin esperanza y sin Dios, dice Pablo, pero Cristo ahora es la paz que nos reconcilia, tanto a los judíos como a nosotros los gentiles. Ya no hay 2 pueblos, Dios no tiene 2 pueblos, un pueblo de Israel, un pueblo de los judíos y un pueblo de la iglesia. No, es un solo pueblo a través de Cristo, es lo que nos dice Pablo aquí. Pero regresando al pasaje, a los versículos que leímos, vamos a ver la primera enseñanza que encontramos aquí, es nuestra
condición en Cristo. Los primeros 3 versículos que leímos dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Tú has pensado alguna vez cuál era tu condición antes de tu venir a Cristo, de tú arrepentirte de tus pecados? Y si tú aún no te has arrepentido, no has buscado de Cristo, tú entiendes que estás bien. Vamos a ver la condición de una persona sin Cristo. Está muerto. Lo primero que vemos es, está muerto. Dice, cuando estabas muertos. Pablo no está hablando aquí de una muerte física, de una muerte intelectual. Ahora hablamos de la muerte política, de alguien cuando hace algo que lo mata políticamente, ya no tiene aspiraciones ni nada. Pablo está hablando de una muerte espiritual. Una muerte espiritual, alguien que es incapaz de desear las cosas de Dios. Alguien que no puede alcanzar a Dios con su propia fuerza, ni siquiera desea a Dios. Y ese era el estado de cada uno de nosotros. No queríamos saber de Dios. No queríamos venir a Dios. Estábamos muertos. Pero Él no dice muertos, simplemente dice muertos en vuestros delitos y pecados. Él menciona la palabra delitos. En otras traducciones está transgresión en plural. Esto viene del griego parátoma, que quiere decir un desliz, pero no un desliz como alguien que iba caminando y se cayó o alguien que olvidó algo, sino algo que es voluntario e intencional. Éramos voluntariamente intencionales en transgredir la ley de Dios, porque amábamos el pecado, lo opuesto a la ley de Dios. Esa era nuestra condición, pero también habla del pecado. Y como ya ustedes saben, el pecado es errar al blanco. Errar al blanco. Entonces Pablo les está diciendo, éramos rebeldes y éramos fracasados porque erramos al blanco. Fuimos creados para seguir la ley de Dios, para disfrutar una relación con Dios, pero vivíamos desobedeciendo a Dios, erramos al blanco, vivíamos en nuestros delitos y pecados. Había un deleite en nosotros de las cosas que Dios aborrece, pero no solamente eso, sino que seguíamos la corriente del mundo. Y cuando habla de mundo aquí, no está hablando del mundo físico, sino del sistema corrupto que se opone a Dios, ese sistema de pensamiento que niega el poder de Dios o su existencia. Vivíamos cediendo a las cosas de este mundo y éramos por tanto enemigos de Dios. Recuerden lo que dice Santiago 4:4. Estamos estudiando esa carta, no hemos llegado a ese pasaje, pero dice lo siguiente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuál es el deseo de una persona que no tiene a Cristo? Vivir según la moda, vivir según las tendencias, involucrarse en todo lo que tiene que ver con las pasiones de este mundo. Esa era la condición de todo el que está aquí antes de Cristo. Seguíamos la corriente del mundo. Ahora que pasamos de muerte a vida, andamos contracorriente. Nos oponemos a esta corriente. Pero nuestro corazón se inclinaba antes de Cristo a todo lo que tiene que ver con lo que se opone a Dios. Éramos enemigos de Dios, estábamos muertos, no podíamos venir a Él, no había nada que nos acercara a Él. Ningún atisbo de deseo en nuestras vidas para acercarnos a Dios. Nos conformábamos al príncipe de la potestad del aire, aquel enemigo de las almas, aquel que
se opone a las cosas de Dios, aquel que desde el principio es mentiroso, el diablo. Mira lo que Jesús dice, hablando algo similar en Juan 14:30. Dice, el príncipe de este mundo no hablará mucho más no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada que ver conmigo. Hablando de Satanás. Andábamos conforme a Satanás, conforme a los deseos de la carne. Éramos hijos de desobediencia, seguíamos las pasiones, seguíamos el mundo y andábamos conforme a Satanás. Los tres enemigos, según Calvino y lo que vemos a través de la Biblia, del creyente. Pero no solamente eso, hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira. Y nos suena a veces un poquito duro decir que éramos hijos de ira, o si tú no estás en Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Pero recuerda lo que dice el Señor en Juan 3:36. El que creyera tendrá vida eterna, pero el que no creyere, el que se rehúsa a creer en Dios, venir en una relación personal con Jesús, la ira de Dios permanece sobre él. Y este atributo de Dios para muchos nos resulta chocante, la ira de Dios. Pero la ira de Dios es la respuesta de un Dios santo al pecado de la humanidad. La ira de Dios se opone a aquel que vive en injusticia, que vive alejado de Dios. Esa era una situación desoladora, mis hermanos. Si tú pusieras en imagen todo lo que Pablo describe, muertos en delitos y pecados, conforme al príncipe de este mundo, siguiendo la corriente del mundo, y éramos hijos de ira. Si tú lo pones en imagen, es una imagen desoladora. Pero si nos quedamos aquí, si Pablo terminara ahí solamente, viendo la condición, estuviéramos llorando todos, porque no tuviéramos solución, no tuviéramos ninguna esperanza, supiéramos que iríamos directo al infierno fuera de Cristo. Tú estás consciente de lo que tú eras antes. O si tú aún no has venido al Evangelio, tú ves lo que la condición tuya, el estado tuyo fuera de Cristo. No vas a decir, yo soy una buena persona, no me meto con nadie. Fuera de Cristo, tú eres un enemigo de Dios. La ira de Dios está sobre ti. La respuesta de ese Dios santo ante el pecado es su ira, que solamente puede ser aplacada por el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo en la cruz, donde toma los pecados de nosotros, es crucificado. El justo muere por los pecadores, paga el precio que debíamos de pagar. Toma mi lugar, el lugar tuyo, el de él, el de todo lo que estamos aquí, el del mundo. Solamente es a través de Cristo que esa ira puede ser aplacada. Si tú no estás en Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Un comentarista dijo, merecemos legítimamente la ira de Dios, y la merecíamos o la merecemos no solo por lo que hacíamos, sino también por lo que éramos. Después del pecado de la primera pareja, todos pecamos, pero no solamente por el pecado de ellos, sino también nos deleitábamos nosotros en pecado. Esa es la condición del que no está en Cristo. Esa era la condición de aquellos que hemos venido en Cristo. Que no nos quede ninguna presunción de que hemos sido librados por nuestra propia fuerza, porque no podíamos. Pero qué bueno es Dios. Y Pablo sigue diciendo en el capítulo 4, pero Dios. Hay un contraste ahí entre lo que Pablo había dicho anteriormente y lo que va a decir ahora. Regularmente decimos la palabra pero, decimos las cosas buenas, y dice, pero yo considero que lo que tú dices está bien, pero ya tú sabes que va a hacer un contraste. Dijo que estaba bien, pero ahora va a decir hay algunas cosas que están mal.
Por aquí Pablo habló de las cosas, de las condiciones que teníamos, el estado de nosotros fuera de Cristo, pero ahora va a decir, pero Dios, nosotros pecamos, estábamos muertos, pero Dios, que es rico en misericordia. Lo que vamos a ver es nuestra condición con Cristo, nuestra condición en Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero Dios, que tiene escasa misericordia, que es pobre en misericordia. No, Dios es rico en misericordia, tiene abundante misericordia. Y la misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Merecíamos la ira de Dios? Sí, todas la merecíamos. Pero Dios tuvo misericordia y no nos dio lo que merecíamos. ¿Merecíamos el castigo de Dios? Sí, pero Dios no nos dio el castigo, sino que extendió su misericordia. Alguien que entendía la misericordia de Dios es el profeta Jonás. Jonás sabía que Dios era rico en misericordia, que tenía abundante misericordia, por eso no quería ir a Nínive, para que Dios no perdonara a los ninivitas. Pero lo que dice Jonás, capítulo 4, versículo 2. Oh Señor, ¿no era eso lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía que eres un Dios clemente, compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. Dios es rico en misericordia, en abundante misericordia, la ha mostrado con nosotros. Pero también en el Nuevo Testamento, Pedro habla de la misericordia que nos ha hecho renacer. Miren lo que dice Pedro en 1 de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pablo también habla a través de la carta, lo pone de la siguiente manera: viejo hombre que estaba muerto, sus delitos y pecados, y el nuevo hombre que es creado en Cristo para hacer buenas obras. Pero él también habla de otro atributo de Dios. Dios es un Dios misericordioso. Y la misericordia nos habla de lo que Dios no nos hizo. Merecíamos ser castigados, pero Dios no nos castigó, no nos da lo que merecemos. Pero también nos habla del amor de Dios. Y dice Pablo, por su gran amor con que nos amó. Y todos sabemos, cuando hablamos del amor, nos llega a la mente Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también en Romanos 5:8, que estuvimos memorizando ese texto recientemente los discipulados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un amor incondicional. No depende de lo que nosotros éramos, sino depende de su amor por nosotros. De tal manera, es un amor sacrificial, donde Dios envió a Cristo a morir por los pecadores. Por su gran amor, aún estando nosotros en pecados. ¿No era que éramos los mejores? Pues siempre tú dices, yo te amo. Y el amor del ser humano es condicional. Yo amo a alguien que me trata bien, yo amo a alguien que cuida de mí, que se preocupa por mí, pero no amo a aquel que es indiferente a mí. Nosotros éramos indiferentes a Dios. Incluso si tú no estás en Cristo, tú eres indiferente a Dios. Tú no quieres que Dios tenga todo el control de tu vida. Pero a pesar de eso, Dios extiende su amor. Su gran amor, que aún siendo nosotros pecadores, nos dio vida. Estábamos muertos y Él nos da vida. Pero nos dice otra verdad que podemos ver en este texto. Dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Nosotros resucitamos con Cristo. En el capítulo 1, Pablo habla del poder que resucitó a Cristo de los muertos, para estar hablando de nosotros. Juntamente con Él nos resucitó.
fuimos resucitados con Cristo y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y aquí Pablo habla de una doctrina importantísima para la iglesia, la unión de la iglesia, de su pueblo con Cristo. Fuimos resucitados con Cristo. Y vemos a través de toda la Biblia del Nuevo Testamento cómo nos habla de esa unión de Cristo con su pueblo. Estamos escondidos en Cristo. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Es Cristo en nuestra vida. Fuimos resucitados, pero también fuimos sentados y gozamos de esas bendiciones. Y es lo que Pablo habla en el capítulo 1. Mira lo que dice Pablo en el capítulo 1, versículo 13 en adelante. Él alaba a Dios, bendice a Dios por las bendiciones que Dios nos había dado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Todas esas bendiciones las tenemos en Cristo. Estamos unidos a Cristo. Dios ha sido misericordioso, pero también Él ha mostrado su gracia. Y la diferencia entre la gracia de Dios y la misericordia es la siguiente. En su misericordia, Dios no nos da lo que merecemos. En su gracia, Dios nos da lo que no merecemos. Es decir, Dios merecíamos el castigo, merecíamos su ira y Él no nos da el castigo. No merecíamos nada y Él nos da esas bendiciones que acabamos de ver. Qué gran Dios tenemos nosotros. Qué bendiciones, qué glorioso es el Señor. Aún nosotros alejados de Él, separados de Él, Él extiende su gracia y su misericordia para nosotros. Pero eso no es para que yo salga diciendo, yo soy una buena persona, o yo era esto y ahora hago tal cosa, sino para su gloria. Para que Él se lleve toda la gloria, no nosotros, sino Él. Miren lo que Pablo sigue diciendo en el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es para glorificarlo a Él, para que su gracia sea evidente, para que su gracia y su bondad se muestren. Lo que Dios ha hecho dándonos vida y obrando en nuestros corazones no es por nada que nosotros hayamos hecho. No debe de haber ninguna jactancia, ningún atisbo de orgullo en nosotros, porque no hicimos nada. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Incluso la fe es un regalo de Dios. Si tú has creído en Cristo, no es por nada que tú has hecho. Si tú has sido salvo, no es por nada que tú hayas hecho. No debe de haber ningún orgullo en tu vida, en tu corazón. Solamente glorifica a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. No por obras para que nadie se gloríe. A veces pensamos que somos salvos por fe más lo que yo hago. Por fe o otra cosa. No, Pablo dice no es por obra, no es por nada que tú hayas hecho. Tú no has hecho nada, sino es simplemente por gracia de Dios, por ese regalo inmerecido de Dios. Por eso tú estás aquí en esta mañana. No olvides eso. No te vayas a tu casa y pases esta semana pensando que es por la cosa que tú vas a hacer. Por el tiempo. Yo tengo 20 años en el cristianismo. Como alguien me dijo una vez, yo tengo muchos años en el cristianismo y ya yo me gané la salvación.
No pienses que por 40 años, 50 años, 60 años en el Evangelio, ya tú eres salvo. Si tú todavía piensas eso, debes de entender verdaderamente el mensaje de la gracia. No es por nada que tú hayas hecho, sino por la gracia de Dios, por ese regalo inmerecido. No olvides la condición en la que tú te encontrabas cuando Cristo obró, cuando Dios obró en tu corazón y extendió su misericordia. Porque muchas veces ignoramos a ese Salvador que tenemos porque no reconocemos lo que éramos nosotros. Y por eso venimos a la iglesia y decimos, yo era una buena persona y ahora yo hago lo mismo que hacía antes. Como que estamos ignorando lo que Dios hizo y cuál era nuestra condición. El reconocer nuestra condición anterior nos debe llevar a adorar a Dios, a glorificar a Dios, a ver su grandeza. Y Pablo en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Somos creación de Dios. Dios creó a todo. Pero ahora Dios está recreando, está haciendo una nueva humanidad espiritualmente, cambiando los corazones. Éramos hijos de ira, ahora Él está creando otra humanidad a través de Cristo. Un nuevo hombre que viva según la voluntad de Dios, no según las pasiones, la corriente del mundo, ni se conforme al príncipe de este mundo, sino conforme a Dios. Eso es lo que Dios está haciendo, creando en nuestros corazones. Nos hizo renacer, hemos sido redimidos y ahora vivimos para Dios, somos hechura suya. Y esta palabra se puede ver como un poema. Dios es el artista, pero también como una obra maestra. Está haciendo una obra maestra. Nosotros los creyentes somos las obras maestras de Dios. Dios está obrando en nosotros para formar a Cristo en nuestros corazones. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mire lo que dice Pablo en Gálatas 6:15, porque ni la circuncisión es nadie, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso es lo que Dios está haciendo en nuestro interior. Pablo lo dice de la siguiente manera nuevamente en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 24. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Dios preparó buenas obras, no que somos salvos por las buenas obras, sino que Dios preparó buenas obras. Incluso las buenas obras de nosotros debemos de glorificar a Dios y no a nosotros, porque es Dios obrando en nuestro corazón. Preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Antes andábamos en ¿qué? En nuestros delitos y pecados. Ahora andamos en buenas obras que Él preparó. Incluso las cosas buenas de nosotros deben de llevarnos a glorificar a Dios. No a nosotros, sino a Él sea toda la gloria por lo que Él ha hecho y seguirá haciendo en nosotros. Hermano, no solamente por esa semana, por ese tiempo, sino en nuestras vidas debemos de vivir constantemente recordando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muchas veces vemos el sacrificio, vemos una película en Semana Santa, decimos, wow, qué gran sacrificio se hizo. Pero no confiamos verdaderamente en lo que Él ha hecho en nosotros de manera individual. Si tú ves tu estado de antes y el de ahora, lo que Dios ha obrado y cómo Dios te ha manifestado en tu vida, debe de llevarte a glorificarlo a Él. Durante el retiro de matrimonio hicimos una dinámica. La dinámica consistía en llevar una foto. Esa foto de su boda. Muchos se veían igual que antes,
otros ni se reconocían por el tiempo, y otros tal vez se evidencia un cambio. Y lo que veíamos era, ¿qué tú veías en esa imagen? Nos las intercambiamos y tú tenías que decir lo que tú ves en la imagen que tú tenías de la pareja que te tocó. Yo decía, bueno, yo veo mucha inocencia, yo veo tal cosa, pero si viéramos una imagen de nosotros antes de Cristo, ¿qué tú ves de ti mismo? ¿O qué tú estás viendo de ti que no has venido a Cristo? ¿Cuál es la imagen que tú tienes en tu mente de ti? Quizás tú digas nuevamente, yo no robo, no hago nada malo. Pero Dios dice que tú estás muerto en tus delitos y pecados. Que tú estás apartado de Dios. Vives sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero lo que dice Pablo en el versículo 12 de este capítulo 2. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Es decir, no éramos parte del pueblo de Dios y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza tú en este momento en el mundo. Así estás tú fuera de Cristo. Así te encuentras tú en este momento. Pero si ya tú has venido a Cristo y estás en Cristo, no olvides lo que Dios ha hecho por ti y para qué lo ha hecho. Cómo Él ha extendido su misericordia y su gracia. Nuevamente, su misericordia, Dios no nos castigó como merecíamos. Y en su gracia, Él nos ha dado las bendiciones que no merecemos. Que Dios nos ayude a nosotros a mostrar esa bondad y esa misericordia que Él ha tenido en nuestra vida. Y extender el amor a otros también. Y poder hablarle de esa gracia que Él nos ha mostrado a nosotros.